noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los mejores protagonistas. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Miguel Bravo, portero de Cantera Sur, para hablar sobre la temporada del conjunto azulino. Recordaremos esa entrevista con José Ortiz a tenor del partido de veteranos entre la Unión Deportiva Almería y el Barcelona. Y repasaremos los resultados y la previa de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de las principales noticias de la semana en la provincia hablando de rugby, que compareció en rueda de prensa para analizar la derrota ante el Deportivo de La Coruña. Yo creo que en líneas generales el Depor ha estado un poquito mejor que nosotros o mejor que nosotros, pero es verdad que cuando tú te pones 1-0, hemos tenido alguna situación de 2-0, no te pueden levantar un partido al contraataque en casa. Yo creo que hemos cometido errores demasiado groseros, sabiendo que la virtud del Depor es sobre todo correr y es sobre todo el tema de Yeremay. Duele mucho perder así, duele mucho, ¿vale? Porque tú puedes estar mejor o puedes estar peor, pero cuando te pones 1-0 tienes que saber jugar fútbol, que no tienes por qué ser un fútbol galáctico si no te sale, pero tienes que saber manejar mejor el partido. Nos hemos equivocado y nos ha penalizado muchísimo, sobre todo el tema del contraataque y pérdidas, algo demasiadas imprecisiones. Entonces nada, reconocer que es verdad que en la primera parte daba la sensación de que ellos estaban un poquito mejor, pero tampoco a nivel de ocasiones había tantas, porque el equipo pues bueno trabajaba, pero perder un partido al contraataque en casa 1-0 duele mucho. El Ayuntamiento de Almería impulsa el programa Respetándonos para fomentar el respeto y los valores en el fútbol base. Fin de semana del 23 de enero pueda comenzar realmente este programa que se llama Respetándonos, en el cual buscamos la colaboración entre todos para que el juego limpio sea una realidad y para que el civismo, la solidaridad, el respeto, la educación esté presente en todo el fútbol de base. Vamos a empezar con el fútbol y fútbol sala, pero sería extensible a todos los deportes. Y solamente empezamos en 3 categorías, una experiencia piloto, benjamín, alevín e infantil, donde vamos a hacer cada fin de semana una valoración del comportamiento. ¿Y quién va a hacer esa valoración del comportamiento, de actitudes positivas, de respeto al árbitro, de respeto a los rivales, al público y el uso adecuado? No sancionando, sino premiando. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer el árbitro. Cuando termine cada partido, el árbitro va a poner en un Google Form, una aplicación rápida de 0 a 10, cómo ha sido el comportamiento de las dos aficiones, cómo ha sido el comportamiento de los entrenadores, el comportamiento de los niños. Y eso tendrá una ponderación de un 50%. El otro 30% va a ser la puntuación que haga el conserje de la instalación. Es un proyecto que va hacia las personas, en las que los niños son los principales protagonistas y, como decía mi compañero, queremos incentivar los buenos hábitos pues con premios, con buenas iniciativas, con diferentes oportunidades para que esos chavales vean que si hacemos las cosas de otra manera, que si hacemos las cosas desde el respeto, desde la convivencia, desde la corresponsabilidad, pues al final ellos van a ser mejores personas y en general la sociedad va a ser mucho mejor sociedad. Para nosotros, que tenemos también un programa, ¿no?, dentro de lo que es la Federación Andaluza de Fútbol, que con respeto ganamos todos, que ya lleva funcionando 6 o 7 años, ¿no?, 6 o 7 temporadas. Este proyecto del Ayuntamiento de Almería, de la Concejalía de Deportes, creo que es un pasito más, pero un pasito que seguro que a final de temporada lo vamos a reconocer como un gran paso, que es extrapolable y será seguro asumido por otros muchos ayuntamientos. La Policía Nacional ha detenido a 162 personas envueltos en episodios de violencia relacionados con el mundo del fútbol durante la primera vuelta de la temporada 25-26. Agentes de la Policía Nacional han realizado un total de 162 detenciones, presuntamente vinculadas a grupos radicales en el ámbito futbolístico, durante la primera mitad de la temporada 25-26. Estas detenciones se enmarcan en 15 operaciones de investigación desarrolladas en diversas provincias españolas. Las operaciones, lideradas por expertos en violencia en el deporte de las áreas de información de la Policía Nacional, se iniciaron a raíz de diversas reyertas y otros altercados violentos entre grupos ultras del fútbol. Esos hechos sucedieron principalmente con ocasión de eventos deportivos, pero también en otros incidentes sin motivo de ningún partido.
A los arrestados se les imputa presuntos delitos que van desde desórdenes públicos, riña tumultuaria y lesiones, hasta delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas y la pertenencia a grupo criminal, dado que muchos de estos colectivos actúan bajo estructuras jerarquizadas y con premeditación en sus acciones violentas. Volvemos a hablar de la Unión Deportiva Almería, que anunció la contratación de Jon Morcillo para aportar a la faceta goleadora del equipo y tratar de conseguir ese ascenso a primera. Jon Morcillo se convierte en otro de los refuerzos rojiblancos en este mercado de invierno para elevar el nivel de la plantilla con un futbolista que la Almería ya sufrió en sus carnes la temporada pasada. Un jugador vertical, en banda, procedente del Albacete Balompié y en plena forma para ofrecer rendimiento inmediato. El Almería firma al atacante para lo que resta de temporada y 4 años más. Rápido, habilidoso y en pleno rendimiento, tras jugar en todos los partidos de la presente temporada con el equipo manchego. Morcillo acumula este año 5 goles y 3 asistencias en su hoja de servicios y se incorpora al equipo de Rubi para aportar más cuchillo, expresión que en las últimas semanas ha comentado el propio entrenador. De hecho, sin ir más lejos, el nuevo futbolista rojiblanco ya cortó al propio Almería en el encuentro de la temporada pasada en el Carlos Belmonte, donde completó una participación sobresaliente. Ese año, Morci sumó 8 goles y 6 asistencias, cifras elevadas e interesantes al ser extremo. Siguiendo clave rojiblanca, también se ha fichado a Miguel de la Fuente, delantero procedente del Leganés, que llega en calidad de cedido hasta final de temporada. El conjunto almeriense se está moviendo en el mercado de invierno tratando de resolver los puntos de mejora de la plantilla. La operación salida ha sido el principal punto de movimiento del club, con las cesiones de Selvi Clua y Edgar a clubes de segunda y la marcha de Robertone a Vélez. Ahora se ha confirmado el primer refuerzo para la plantilla con la llegada de un delantero con el que el cuerpo técnico espera mejorar los números de Talis y Soko. Miguel de la Fuente llega a la Almería en calidad de cedido procedente del Leganés para tratar de aportar su experiencia en la categoría. Rubi señaló en rueda de prensa que los fichajes debían ser jugadores contrastados en la categoría que ayudasen al club a dar el siguiente pasito en busca del ascenso. Miguel tiene experiencia en la categoría y ha jugado incluso en primera división, siendo gran culpable del ascenso a primera del Lega en la 23-24 con sus 13 goles. Y cerramos el repaso de las principales noticias hablando de Edgar González, que sale cedido a la Andorra por parte de la Unión Deportiva Almería. El jugador catalán ha pasado de ser pieza clave en el 11 de Rubi a no contar con minutos en su última etapa. Por tanto, se acordó su cesión al Hajduk Split croata para tratar de encontrarle acomodo y una posible opción de salida a final de año. Sin embargo, Edgar solo ha jugado 8 partidos en Croacia y su pobre rendimiento ha llevado al club croata a rescindir su cesión, por lo que el futbolista regresó a la disciplina rojiblanca. Ahora, el club ha anunciado su cesión al Andorra hasta final de temporada en un movimiento que refuerza a un equipo de la segunda división. Al igual que sucede con Selvi Clua, un jugador de la Almería sale cedido a un equipo de segunda para este tramo de temporada, en un movimiento en el que el club espera que ambos retomen su nivel para poder encontrarles una salida. Y después de repasar las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia, nos pasamos ahora a las pistas para hablar sobre Cantera Sur, el equipo que ha cuajado una muy buena primera mitad de temporada y que ahora espera en esta segunda vuelta certificar ese objetivo como lo es el ascenso de categoría, y para hablar un poco sobre cómo ha sido ese parón, el partido de ese fin de semana, lo que podemos esperar en los siguientes partidos. Tenemos con nosotros a Miguel Bravo. Muy buenas, Miguel. Buenas tardes, un placer estar aquí, lo primero de todo, y muchas gracias por el espacio. Primero que nada quería preguntarte que nos contases un poco cómo ha sido el partido de este fin de semana con victoria ante Balonmano Herencia. Pues una victoria necesaria, porque veníamos ahí de una racha de un par de partidos sin poder sacar la victoria como nos gusta, y creo que pese a que era contra el último clasificado, pues el partido tenía un poquito más de trama que la simple clasificación, y nos ha sentado muy bien, ha sido un refuerzo muy positivo. Además estamos viendo que este año en la categoría todos los partidos son muy complicados y como te descuides un poco, da igual que sea el primero que el último, que te la llenen en un momento. Efectivamente, es la dificultad que tiene esta liga, el grupo F, que cualquier equipo, pues como te descuide o tenga un mal día, te hace pagarlo. ¿Cómo están siendo las sensaciones después de ese parón navideño? Porque después de las vacaciones hay gente a la que le cuesta volver, gente que está deseando volver a coger un poquito la rutina. ¿Cómo está siendo para Cantera Sur este regreso al trabajo? Pues de momento muy bien. La verdad que, ha sido un paroncito que a nivel mental sobre todo es muy importante, pero no nos dejan descuidarnos. Tanto el preparador físico, Guille, como el cuerpo técnico, los entrenadores,
pues nos tenían hecho un planning para Navidad. Luego hemos tenido varios test físicos a la vuelta de Navidades y todo el equipo como mínimo se ha mantenido y la mayoría pues ha mejorado un poquito, así que ha venido bien. ¿Qué habéis trabajado esta semana sin competición? Porque también se puede aprovechar tanto a nivel personal como quizá también a nivel de grupo. Semana donde ya quizá no hay tanta competición, que no hay que pensar en recuperación. ¿Qué habéis estado trabajando para tratar de dar un saltito más? Pues sobre todo el apartado físico, que creo que veníamos de como es una liga en la que juegas todos los fines de semana durante muchos meses continuados, pues hace falta bajar un poquito esa carga y creo que se ha reducido un poco la carga física y se ha mejorado en calidad de entrenamiento. Y eso pues nos permite ahora poder afrontar esta segunda vuelta con más energía. También ese parón viene muy bien porque aparte del nivel mental, como tú comentas, partidos tan exigentes toda la semana, el poder también tener un par de semanitas de descansar, seguir trabajando obviamente porque no perdona nada, pero tener un poquito de semanas para gestionarte tú también imagino que habrá sido muy bueno para volver al 100%. Sí, el tiempo de conexión con uno mismo, también volver a pasar tiempo con familia, con amigos, pues es muy necesario. Y ahora pues retomar los entrenamientos, volver a empezar a cuajar cosas y a dar el último empujón, que ya esto acaba pronto. En este último partido ante Valencia además marcaste gol, un poco situación extraña para el que no siga mucho balonmano, un portero marcando goles, no es el primero de la temporada, sino, si no digo creo que ya son 5. Hablarnos un poquito sobre esa faceta goleadora siendo portero, porque es algo que quizás yo creo que ni entrenáis, pero que de vez en cuando también os toca. Bueno, es verdad que con la evolución del balonmano en los últimos tiempos, pues cada vez se usa más el portero jugador, antes era más inusual verlo, y actualmente al usarse tanto portero jugador se generan muchas situaciones en las que existe esa posibilidad de lanzamiento y yo pues tengo suerte de que es una de las cosas que se me dan bien. Suelo tener, no toquemos madera, suelo tener bastante atino a la hora de lanzar portería a portería. Que también si ya es difícil para los jugadores de campo, en tu caso que estás desde la portería, que además pues viene de una recuperación, de una parada, levantar la cabeza, ver que no hay portero, lanzar, es una situación que hay que estar acostumbrado y como tú dices, que viene un poco también con el desarrollo del juego. Sí, hay que prepararlo, nosotros los entrenamientos solemos practicarlo bastante, sobre todo cuando vemos que hay equipos que usan mucho el tema de jugar sin portero o de salidas de los porteros contrarios, pues esa semana específicamente hacemos más lanzamiento portería a portería para ir un poquito más fino de cara al partido. Quería preguntarte también por los objetivos para esta segunda parte de la temporada, porque esa primera parte ha sido muy buena, con una racha quizá un pelín más complicada al final, pero sobre líneas generales bastante bien. ¿Qué objetivos habéis marcado para esta segunda parte de la temporada, donde se va a definir todo? Pues el principal objetivo era volver a recuperar la senda de la victoria. Creo que es importante que ahora pues seamos capaces de seguir serios, de seguir ganando partidos, de que cojamos una dinámica positiva y en base a eso pues la competición nos irá poniendo donde nos merezcamos. Yo soy muy del pensamiento que si nosotros trabajamos y nosotros hacemos todo lo que esté en nuestra mano, hay muchas más opciones de que salgan los resultados y el objetivo no puede ser otro que ese. Luego, ojalá con eso nos dé para jugar una fase. Ojalá pelearemos por eso, pero el principal objetivo es darlo todo y que por lo menos que por nosotros no sea, si no se consigue. Cuando estuvo aquí Iván nos comentaba un poco que estaba sorprendido con respecto a las condiciones de profesionalización del club, en todo el tema de aspecto técnico, también los entrenadores, preparación física, suplementos y demás. Y quería preguntarte también en tu caso, que es el primer año que estás aquí, si estás un poco de acuerdo con Iván y qué es un poco qué pensamientos tienes con respecto a esa parcela del club. Creo que sí, que se gestiona bastante bien, tenemos mucha suerte de tener, pues, contar con fisio en el equipo, de contar con un preparador físico que además pues, nos hace bastantes recomendaciones en cuanto a suplementación a nivel deportivo y para recuperación post y prepartido. Y luego pues los entrenadores también ayudan mucho que te escuchen, que sepas que puedas comunicarte a ellos con facilidad, que no haya esa barrera que antiguamente solía ser más sólida a la hora de comunicar, pues si tienen algún tipo de molestia, sobrecarga y mucha confianza y todo ese tipo de cosas pues ayudan. Obviamente también quiero preguntarte un poco por cómo es el jugar con tu hermano, porque José, que además es el capitán del equipo, ya sabemos que obviamente cuando mezclamos un poco todo aspecto profesional con lo deportivo, cuando hay mucha confianza también puede ser o muy bueno o muy malo, ¿cómo es jugar con tu hermano en el mismo equipo? Pues la verdad que es una suerte, yo lo considero una suerte, me considero pues un privilegiado de poder disfrutar con mi hermano en un proyecto tan cerca de casa, que sea ilusionante, que quiera contar con nosotros. Es cierto que llevo prácticamente toda la vida jugando con él, pero me sigue pareciendo algo fantástico y ojalá pues que dure mucho tiempo y sobre todo que lo sigamos disfrutando como hasta ahora.
volviendo un poco a tu demarcación, quería preguntarte por los aspectos que tú consideres que son los más importantes a la hora de ser un buen portero. ¿Cuál dirías que son los principales, sobre todo, aspectos que tú también tratas de mejorar para llegar a tu mejor versión? Al final creo que el portero tiene que estar para funcionar cuando la defensa falla, ¿no? Es lo más básico. Pero creo que un buen portero se puede definir, pues, que pare los balones que tiene que parar. Muchas veces hay situaciones en las que nos pensamos que tienes que parar todas las bolas y los partidos, la mayoría de las veces, no se ganan porque el portero pare todos los balones, sino porque para los que tiene que parar. Cuando la defensa funciona, cuando provocan lanzamientos que queremos que los otros equipos hagan, pues ese tipo de lanzamientos son los que tiene que estar el portero ahí para aportar. Y a partir de ahí, pues todo lo que sume extra, pues bienvenido sea. Y en el caso de los 7 metros, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque ahí tienes más tiempo quizá que en la jugada normal, porque en la jugada normal imagino que estás muy atento, pendiente, pero no sabes cuándo van a lanzar. Sin embargo, en ese 7 metros sí que tenéis un poco más de interacción entre el jugador y portero. ¿Qué se pasa por la cabeza esos 3-4 segundos antes de que haya lanzamiento? Ahí, sobre todo, te viene a la cabeza el vídeo. Es decir, todo el análisis que has hecho previo es lo que te ayuda a, en ese momento, poder identificar con mayor acierto el lanzamiento del jugador contrario. Se analiza, pues eso, suelen repetir bastante los lanzadores en los equipos, porque suele ser un puesto especializado el lanzamiento de 7 metros, y entonces eso es una ventaja a día de hoy, retransmitiendo todos los partidos, una ventaja para los porteros que tenemos acceso a eso e intentamos que sea una baza a nuestro favor. Además, también una situación de mucha intuición, como lo que es la portería. ¿Qué importancia le das tú a tu intuición en el juego? Porque muchas veces está esa duda de, no sé si hacer caso a, quizás, como tú comentas, a lo estudiado tal, o si yo creo que hoy, por cómo está jugando el jugador, a lo mejor puede cambiarme. ¿Qué importancia le das tú a la intuición en tu día a día como portero? Yo creo que depende un poco del partido, también del momento de juego. Creo que en las situaciones clave los jugadores tienden a hacer sus lanzamientos de seguridad porque es lo que les ha traído buenos resultados. Pero en los inicios de partido, sobre todo, o cuando los marcadores son dispares, ahí sí creo que hay que tener más capacidad de intuición, porque da más posibilidad de que haya ahí un poco de creatividad por parte del jugador. Claro, ahí es el momento donde probar quizá para encontrar tu mejor versión para luego, cuando es un lanzamiento determinante, quizá poder contar con otras opciones que no sea el lanzamiento que más veces has hecho y que el portero también sabe que manejas. Efectivamente, y sobre todo hacer dudar ya al portero, porque si te he hecho 2 lanzamientos ya que son distintos, no vas a saber si cuando llegue el momento clave me voy a jugar uno de esos o te voy a hacer el lanzamiento que hago siempre. Y en tu caso, los días de partido, ¿qué rutina te gusta hacer? Porque, bueno, en vuestro propio equipo ha pasado gente que es desde muy maniática, que le gusta desde que se levanta tenerlo todo, hasta gente porque quizás solo tiene 1 o 2 rituales antes de salir a jugar. ¿Cómo es tu caso? ¿Qué te gusta hacer en los días de partido? Yo suelo tener varias manías, la verdad, que creo que ayudan a mantener la concentración y ese foco antes del partido. Me gusta pues preparar las cosas siempre en el mismo orden, guardar las cosas en la mochila en el mismo orden. Trato de comer siempre que en casa como exactamente lo mismo, tanto el día de antes como el de partido. Dejar un poco de margen, más de lo habitual hasta la hora de partido, que haya más horas entre la comida y el partido para no llegar muy pesado. Y luego, sobre todo, intentar descansar bien esa noche. Es muy importante el descanso previo a un partido y llegar con la mente lo más clara posible. Para terminar, quería preguntarte cuál crees que es la mejor virtud que tienes dentro de tu posición, algo que creas que se te da especialmente bien y que imagino que también pues, con mucho trabajo has conseguido fortalecer. A ver, basándome en jugador exclusivamente, lo que es rendimiento en pista, diría que creo que soy un portero rápido, que soy explosivo, y mi mejor virtud como dentro de un equipo creo que es que trato de ser buena persona con mis compañeros y aportar en todo lo que pueda en ese aspecto. Y para terminar, para que obviamente no todo sea bueno, ¿en qué estás tratando de mejorar ahora? Porque además parece que eres un jugador muy metódico, que te gusta sobre todo entrenar y hacer las cosas bien. ¿En qué te estás centrando ahora mismo para llegar a ese 100% como portero? Pues es que ahora específicamente estoy tratando de volver a coger la posición en el momento exacto, porque vengo de estar 2 años sin jugar y creo que todavía hay ciertos momentos en los que llego un poquito tarde, de no tener ese hábito tan mecanizado, y es un poco lo que estoy trabajando, intentar estar posicionado siempre correctamente a la hora de ejecutar el lanzamiento y no llegar tarde.
al fin y al cabo ese ritmo te lo dan los entrenamientos y el jugar partidos, así que un poco tranquilo también porque sabes que todo con el tiempo vendrá y que volverás un poco a lo que fue, sobre todo la rutina. Ya luego podrás estar día mejor y peor, pero que eso va a estar ahí seguro. Sí, eso es lo que trato de hacer, trabajar continuamente y que eso sea lo que te dé seguridad para que cuando llegue el momento sepas que esas armas están ahí para usarlas. Bueno, Miguel, pues quería darte las gracias por dedicarnos este ratito, por hablarnos un poquito tanto de ti a nivel personal como del club. Desearos mucha suerte para los partidos que restan y ojalá a final de temporada podamos estar celebrando primero la fase de ascenso y si puede ser el ascenso. Pues muchísimas gracias a vosotros, ojalá que así sea, que podamos seguir trabajando y luchando y estando ahí arriba y que ese ascenso, bueno, primero esa fase y luego ojalá ese soñado ascenso fuera posible. Ojalá que sí. Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño parón, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos segundos. Después de este paso por la publicidad, vamos a comenzar una nueva sección que se inaugura hoy con el nombre Leyendas del deporte almeriense y para ello hoy tenemos al jugador con más partidos de la historia de la Unión Deportiva Almería, capitán durante muchos años y bueno, pues un invitado de lujo para comenzar como la de José Ortiz. Muy buena. Hola, muy buenas. La primera pregunta es obligada. ¿Qué ha sido de José Ortiz desde que decidió colgar la bota y dejar el fútbol? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y hablar de fútbol y de la trayectoria. Y nada, pues después del fútbol estuve un añito intentando buscar equipo en ese proceso. Pues bueno, con 34 años me veía con fuerza y con ganas de seguir, pero bueno, no llegó ninguna oferta pues que me hiciera seguir jugando al fútbol y bueno, a partir de ahí mi mujer y yo pues montamos una tienda de ropa en el centro de Almería, una franquicia y bueno, y gracias a esa apertura desde el 2013 seguimos activos con la tienda y bueno, es verdad que no he estado muy ligado al mundo del fútbol porque estamos centrados en nuestro negocio, en nuestra tienda. Y ahora se ha abierto pues, un nuevo proyecto hace 1 año y medio en la Fundación Mavi, donde bueno, cuando me hablaron del proyecto tanto el CEO de la Fundación como es Félix García y el director general Carlos Areán, pues me encantaba la idea del proyecto, de formar parte de él, de crecer con él y que la Fundación crezca conmigo. Entonces, bueno, me ofrecieron un equipo juvenil. Y bueno, y estoy ahí formando parte también de la coordinación de la fundación y la verdad que muy contento y este año llevo aparte del juvenil a otro equipo alevín y bueno, estamos ahí formando a los niños y matando el gusanillo en el mundo del fútbol que ha sido donde me he desarrollado la mayor parte de mi vida. ¿Contemplamos un paso a los banquillos como entrenador de equipos más grandes o el fútbol base todavía te sirve para matar el gusanillo? No me lo planteo como para entrenar en un futuro un equipo senior, ni simplemente a mí me gusta mucho el tema de la cantera, de formar a los jugadores y bueno, y sabemos que es muy difícil el mundo del fútbol, que lleguen es muy complicado. Y sobre todo formar en valores y que esos niños, pues ojalá que llegue alguno, ¿no? Por sus cualidades, pero como las más probables que no llegue, pues que sobre todo formar a niños en valores y que sean al final personas de provecho y que bueno, en el mundo laboral pues se desarrollen de la mejor manera posible. Y para ti, que bueno, has nacido aquí en Almería, ¿qué significa primero Almería como equipo y luego pues haber podido ser capitán durante tantos años y un poco el emblema del equipo? ¿Qué significa para José Ortiz esa situación que pudiste vivir en tu carrera? Sí, bueno, para mí Almería ha sido pues el equipo de mi tierra, donde juntos empezamos desde las categorías más bajas, donde Almería no había un equipo representativo después de la agrupación deportiva Almería. Y bueno, donde yo me sentí un almeriense más, un aficionado más dentro del terreno de juego. Hemos vivido momentos inolvidables y bueno, que quedarán en la retina, pues no solo mía, sino de todos los aficionados y para mí ha sido un lujo formar parte pues, de una de las mejores plantillas también de Almería y donde hemos visto crecer, como ya he dicho antes, desde categoría pues semiprofesionales hasta ascender a Liga de Fútbol Profesional
y desde ese año 2001 que subimos a segunda división, pues el Almería no ha vuelto a bajar y hemos estado alternando esa primera división con segunda. Y bueno, muy orgulloso de haber puesto pues ese granito de arena para que Almería ahora pues sea un equipo importante dentro de la Liga de Fútbol Profesional. Tuviste también una experiencia fuera de España, fuera de la Almería, que fue en Italia. Quiero que nos hables un poquito sobre esa experiencia que tuviste en Italia, cómo lo viviste. Sí, pues mira, estábamos en tercera división, me salió una primera vuelta muy buena, donde marqué muchos goles, y la empresa donde estaba la empresa de representación me habló de la posibilidad de fichar en un club italiano, ¿no? en la segunda división italiana, en la Serie B, y era muy suculento, muy ambicioso pues para un chaval de 20, 21 años, y bueno, donde al final también se dejaba una cantidad importante para la Almería en tercera división, y bueno, decidimos pues embarcarnos y en probar suerte en esa segunda división, donde todo era pasar de un fútbol amateur, donde entrenábamos por las noches, donde había compañeros que trabajaban, a un club ya profesional, donde habían partidos televisados. Bueno, el cambio fue muy grande, pero lo afronté con muchas ganas, con mucha ilusión, y bueno, pude debutar, jugar 13 partidos. Bueno, lo que pasa es que al final el mundo del fútbol da muchas vueltas, hay muchos intereses, y bueno, terminó el contrato de esos 6 meses y por circunstancias pues bueno, volví a la Almería en ese verano un poco ajetreado, y ya afronté mi segunda etapa, donde ya desde segunda B, que se subió de tercera a segunda B, pues ya se afrontó pues con toda la ilusión también de ir creciendo con el Almería, y así se hizo. Has vivido, como hemos comentado, pues desde el fútbol de barrio hasta la primera división, has jugado todas las categorías de Almería. Quería preguntarte cuál es el mejor momento de tu carrera y también el peor, en una carrera donde ha sido exitosa, has podido además disfrutar de lo que es el fútbol en todos sus aspectos. Quiero que nos destaques esos 2 puntos que tú todavía recuerdes. Sí, en todas las categorías, hasta... Bueno, hay pocos ya que pueden decir eso. Lo que antes era la primera regional y la regional preferente, también lo hice con el filial de la Almería, ¿no? Porque por edad y por cuestión también de ayudar, y de cuando no iba a convocar con el primer equipo, lo hacía con el filial y jugaba pues tanto en primera regional como en la regional preferente, y bueno, ya con el primer equipo sí, desde tercera hasta la primera división. Pues el mejor momento sin duda es ese ascenso a primera división contra la Ponferradina, estando en segunda división, ese debut en primera también, ese gol que marco también en primera. Son momentos buenos, inolvidables, y bueno, de los peores momentos, pues cuando las lesiones, siempre lo digo, es el momento donde cualquier deportista pues no puede desarrollar su función, que es la de en este caso el fútbol, y bueno, hay una operación de por medio, un tiempo parado, complicaciones, y sin duda los peores momentos fueron cuando afronté esa lesión, que en teoría no era muy complicada, era una rotura de menisco externo. Pues se complicó el posoperatorio, la recuperación, y bueno, se juntó todo pues cuando el entrenador Casuco decide que quería jugadores que estuvieran al 100% para el resto de lo que queda de temporada, y es verdad que yo me lesioné en septiembre, en diciembre todavía no estaba al 100%, y decidieron pues dar de baja mi ficha para que lo ocupara un jugador que venía de otro equipo, y bueno, lo acepté. Es verdad que me hizo mucho daño, pero ante una adversidad pues uno tiene que poner su mejor cara. Es verdad que seguían contando conmigo para los años posteriores, tenía contrato, y bueno, pues lo afronté primero con la mentalidad de recuperarme al 100%, que así se hizo. En marzo ya estaba bien recuperado del todo, y bueno, lo afronté como antiguamente los jueves era el día de partido entre los titulares, los suplentes, y para mí el día de jueves era un día de partido, un domingo,
e intentaba dar lo mejor de mí. No podía jugar los domingos, pero sí en los entrenamientos, y la verdad que Kazuko me salían bien los entrenamientos, y ya Kazuko contó conmigo para el año siguiente y fue el año del ascenso a segunda división. Esos son los dos momentos que recuerdo, pues de mis mejores recuerdos y los no tan buenos. Aprovechando que tenemos aquí la camiseta del ascenso, quería preguntarte también por, primero, la camiseta que más recuerdo, que más cariño guardes, y también pues si has intercambiado alguna con algunos jugadores. Sí, hay muchas. He traído la del ascenso, lógicamente, pues yo era un jugador sí, cambiaba camisetas con los jugadores rivales, pero era mucho de guardarme recuerdos para mí, ¿no? De mis propias camisetas, y de hecho tengo muchas, esta es una sola, pero tengo la camiseta del debut en primera, la camiseta de mi primer y único gol en primera, tengo, la camiseta, diferentes camisetas que para mí han sido importantes y que la he ido guardando. Mi última, también la última que me puse con el Almería, y intercambiado, pues sí, la primera camiseta, importante que intercambié fue con el Raúl González del Madrid, que para mí pues era un referente y un jugador que debutó muy joven y se echó el Madrid a la espalda en una época pues importante, y era la primera camiseta que quería cambiar con un equipo importante, ¿no? Que de hecho, si no me equivoco, la tienes aquí, ¿verdad? Sí, he traído esa, la de ese primer año también intercambié del Barça con Thierry Henry y del Valencia con Joaquín. Con Joaquín Sánchez. Poco, ¿eh? No te la guardes porque has dicho aquí tres nombres. Sí. Que la gente está la de Henry. Si las puedes poner así en la cámara, que la veamos todos. La de Raúl. Preciosa. La de Henry también. Sí, la de Henry. Y la de Joaquín. Y además Joaquín en el Valencia también. Sí, Joaquín en el Valencia. Con la manga larga habitual. Sí, esta se jugaría con fresquete. Ya seguro que aquí en el Almería. No, hay muchos jugamos en manga corta. Aquí mismo la puedes dejar. Sí. Sí. Muchos juegan en manga corta, pues ya se juegan con camisetas interiores térmicas. No era como antiguamente. Antiguamente yo recuerdo un partido con el Roqueta en Maracena, un puente de diciembre, y la sierra entera nevada, un viento que venía hacia Granada, y ha sido los partidos que recuerdo en tercera división que más frío pasaba. Antiguamente no había ni camisetas térmicas ni pantalones térmicos, era tus medias, pantaloncillo corto, manga corta y a jugar. Y no había ni sudadera. O sudadera habría para los banquillos y demás, pero yo recuerdo haberme duchado después de ese partido y eran agujas en los dedos de las manos y de los pies cuando iba a la ducha, que hasta dolía cuando el agua caliente no podía ni desatarme los cordones. Este gesto del frío que hacía, no podía ni desatarme los cordones del frío que pasamos. ¿Y qué fue lo que te llevó aparte de esa experiencia en Italia, a luego, una vez volviste, no irte nunca de Almería? Porque imagino que las ofertas obviamente llegarían, pero decidiste jugar aquí. ¿Qué fue? Es verdad que en entrevistas, cuando yo era jugador del Zapillo y pues yo en mi carrera siempre me la he planteado como un reto muy grande, un reto, pues un sueño. Mi sueño de pequeño era jugar en la selección española y ganar un mundial. Yo creo que eso es el sueño de cualquier niño que le gusta el fútbol. Y para llegar a ese sueño había que pasar diferentes etapas, ¿no? Lógicamente, para ser convocado con la selección española tienes que jugar en primera, y uno de mis sueños era jugar en primera. Para jugar en primera pues tienes que pasar por segunda, a no ser que seas de un jugador de una cantera ya importante, y que muchos ya pasan directamente a la primera división sin pasar por equipos de divisiones inferiores, ¿no? Y al haber tantos jugadores, pues normal que haya jugadores que se ubiquen en equipos de segunda, pues como es lógico. Entonces, siendo un chaval de Almería, del Zapillo, donde
donde Almería no había una representación futbolística, estaba en segunda B, los equipos representativos, Almería Club de Fútbol, Polideportivo Almería. Bueno, yo recuerdo de eso, de estar en el Roqueta y mi objetivo era jugar en Liga Nacional o en División de Honor, y pude hacerlo en Liga Nacional donde salieron bien las cosas, marqué bastantes goles, y ese objetivo cuando está en Liga Nacional, Roquetas tenía un equipo en tercera división, era el equipo senior. Bueno, mi objetivo era debutar con el equipo senior en tercera división, de hecho jugamos los jueves, los partidos de los jueves, jugamos muchas veces el juvenil contra el senior y le plantábamos cara. Y bueno, conseguí debutar con el tercera división, y en una de esas entrevistas, bueno, previa a la del Roqueta en el Zapillo, ya uno de mis objetivos era jugar en el equipo representativo de Almería, Almería Club de Fútbol o Deportivo Almería. Y bueno, se produjo cuando ya formé parte de la plantilla del senior del Roqueta en tercera división, salió un año también muy bueno, donde marqué muchos goles, y el hecho de bajar el Almería de segunda división a segunda B, en la temporada 2006-2007 bajó la Almería de segunda división, el Almería Club de Fútbol. Una norma de la Federación Española de Fútbol decía que todos los equipos de segunda B tenían que tener mínimo 6 fichas sub-23, pues para renovar las plantillas, para que se le dieran oportunidad a los chavales que venían de abajo. Una norma que bueno, hizo que 6 jugadores sub-23 destacados de Almería pues formáramos parte de la primera plantilla del Almería Club de Fútbol. Y para mí el hecho de estar, lo mismo que antes te decía, de la oportunidad que se dio con el equipo de Serie B en Italia, pues aquí en Almería formar parte de la primera plantilla del Almería Club de Fútbol, donde había jugado el año anterior en segunda división, para mí ya era un reto importante. Y el formar parte de la plantilla y de aprender de todos esos jugadores y por qué no, ¿por qué no jugar porque ya forma parte de la plantilla y siempre quieren más, siempre quiere aportar, y un jugador siempre quiere jugar. Y bueno, hizo que diera lo mejor de mí, y en los partidos de pretemporada pues salieron muy bien. El entrenador contaba con la mayor parte de esos 6 jugadores, y ya te digo, pues fue un reto importante el formar parte de esa primera plantilla y seguir aportando, ¿no? Y seguir aprendiendo. Mirando en retrospectiva, ¿hay alguna decisión de la que tomaste en tu carrera que ahora quizá pensando lo cambiarías? ¿O por el contrario harías todo exactamente igual como lo que te ha llevado hasta lo que eres hoy día? No me arrepiento de nada, ni tampoco pienso que... Sí, hay muchas cosas que a lo mejor podría haber cambiado, ¿no? O haber hecho, pero no, ni me martirizo, ni pienso que he hecho mal, tampoco pienso que... No. Seguiría, o sea, hubiera hecho lo mismo si se da otra vez la oportunidad. Bueno, José, pues agradecerte mucho la visita, por dejarnos un poco de tu tiempo para recordar un poco lo que fue José Ortiz, gran capital de Almería, y desearte lo mejor en el Mavi con todos los proyectos que decidas emprender en el futuro. Sí, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, me lo he pasado muy bien, y cada vez que queráis, pues bueno, encantado de venir aquí con vosotros y hablar de fútbol. Comenzamos el repaso de los resultados de los equipos de este fin de semana hablando de Ejido Futsal, que tenía un partido muy complicado ante Móstoles, un rival totalmente directo por el ascenso y que de hecho se encontraba 2 posiciones por encima del conjunto celeste antes del inicio de la jornada. El partido fue obviamente muy igualado, pero sí que es cierto que el equipo de Guillermo Martínez, que no pudo contar con su capitán, Josete, después de esa expulsión vivida en Zaragoza, hizo un partido muy positivo desde los primeros minutos. Y es que Barcelona, el nuevo fichaje, además se estrenó como goleador con el conjunto celeste, marcando los primeros minutos de partido para dar un poquito esa facilidad a la hora de soltar los nervios en un partido que iba a ser muy complicado. Así que el partido que empezó de la mejor forma posible para los intereses del conjunto de Guillermo Martínez, y que obviamente pues luego supo saber seguir dominando, tratando de tener siempre el balón y de, como comentaba el propio Guillermo Martínez, coger esas individualidades que tenía Móstoles con 3-4 jugadores que eran muy explosivos, que iban a buscar la jugada individual, tratando de pues minimizar ese riesgo al máximo posible, como así que lo hizo el conjunto celeste. Sí que es cierto que rápidamente Móstoles llegó a empatar el partido, pero después Cristian Rubio, con una gran acción, con un gol de tacón, consiguió poner ese 2-1 que ya dejaba el partido de nuevo en bandeja para el conjunto del entrenador murciano, que a pesar de esto siguió yendo a por más.
Tanto es así que al final de esa primera parte ya el marcador era de 4-1, con muy buenos goles, tanto de, por ejemplo, de Beto, que además estrenaba esa paternidad con su hijo recién nacido y pudo dedicarle un gol después de una falta muy bien ejecutada en colaboración con Cristian Rubio, que fue el que le dio la asistencia. Así que un partido totalmente redondo en esa primera parte, donde se jugó a lo que quiso el Ejido Futsal. La segunda parte comenzó obviamente pues con el conjunto de Móstoles dando un pasito hacia adelante, tratando obviamente de empatar ese partido, de sacar algo positivo de la cancha ejidense, pero se encontraron con una gran defensa por parte del conjunto de Guillermo Martínez, que solo encajó un gol en toda la segunda parte, a pesar de los intentos de Móstoles. Además, no solo encajó pocos goles, sino que fue capaz de marcar un gol más para poner definitivamente ese 6-2 que deja en bandeja los 3 puntos aquí para el conjunto celeste. Vamos ahora a escuchar las palabras de Barcelona, jugador del Ejido Futsal, después de este partido. La verdad, muy feliz, muy contento. Se dieron muchos factores de jugar en casa, ganar, convertir un gol, volver de una lesión que duró 4 o 5 semanas y que tenía ganas de volver. A nivel grupal necesitábamos esta victoria en casa con nuestra gente porque el partido pasado fue una derrota muy dura y creo que con este partido contra un rival que hasta el momento estaba arriba nuestro, demostramos muestra de carácter y demostramos para qué estamos acá en casa y bueno, en general muy contento y muy feliz por la victoria. Considero que mis compañeros hay muchos jugadores de calidad, muchos jugadores buenos que en los momentos difíciles nos pueden dar un plus. Creo que es un plantel muy completo a nivel posiciones, hay más de 2 jugadores por posición, jugadores fuertes, jugadores que en el día a día se nota que hay competencia interna, hay un muy buen grupo y eso hace que podamos pelear un objetivo tan grande como el ascenso. Fundamental el fichaje de Barcelona, que va a dar mucho que hablar en el Ejido y que ya ha comenzado de la mejor forma posible. Nos metemos ahora a hablar de la previa del siguiente partido, y es que tenemos un partido que se debería haber jugado antes, pero que por culpa del temporal no pudo jugarse, y es que el Ejido viajará este mismo martes para jugar el miércoles ante Unión África Ceutí, el partido que, como ya sabrán, se iba a disputar hace un par de semanas, pero que por la tormenta vivida en Ceuta no se pudo jugar y por tanto se decidió que la fecha fuese la de este miércoles. Unión África Ceutí, que llega en una situación complicada, siendo el equipo que cierra esos puestos de descenso y por tanto necesita ganar para tratar de alejarse lo máximo posible de la zona roja. Por tanto va a ser un partido muy complicado, además en un pabellón que ya sabemos cómo son los deportes de pabellón en Ceuta, muy exigentes, con una afición que aprieta mucho, que apoya, que grita y que va a tratar de poner lo más complicado que pueda al conjunto celeste el jugar cómodo. También vamos a ver en este caso un jugador que ya ha tenido mucha incidencia en estos partidos, como va a ser Josete, que va a poder regresar después de ver esa tarjeta roja en Zaragoza y que va a ser una pieza clave seguramente para el esquema de Guillermo Martínez, que va a tener ante sí también un partido muy complicado, pero a pesar de eso partimos como favoritos. También van a ser 3 puntos importantes de cara a la clasificación, porque de conseguirlos te pones solo a 3 del ascenso directo y pasarías a ocupar la tercera posición de la clasificación, que es un poco el objetivo principal que tiene el conjunto ejidense, llegar a esos instantes finales, a esos últimos partidos, si no es en posición de ascenso directo, en los últimos puestos que dan acceso a ese playoff, para tratar de obviamente conseguir el ascenso a la primera división, que viene atragantándose durante varios años. Después de hablar del Ejido Futsal, vamos ahora a analizar la situación de la Unión Deportiva Almería, que si el Ejido tenía un partido complicado, la Unión Deportiva Almería también tenía un encuentro de mucho nivel, de mucho calibre y muy complicado ante todo un Deportivo de La Coruña, un equipo histórico de la primera división y que actualmente se encuentra en segunda después de ascender desde la primera federación. Un partido que sabíamos un poco por dónde iba a versar, con 2 equipos muy ofensivos que iban a buscar obviamente marcar gol desde los primeros compases, y el Almería iba a tener que tratar sobre todo de minimizar las ocasiones que tuviesen jugadores como Jeremai o David Mella. Un David Mella que partió desde el banquillo de suplentes, una decisión sorprendente de Antonio Hidalgo, que decidió no darle los 90 minutos a David Mella, obviamente también motivado por ese partido de Copa del Rey que jugó el conjunto coruñés ante el Atlético de Madrid, pero sí que Jeremai iba a ser el principal factor de peligro del conjunto del norte de España, y además lo pudimos ver desde el primer momento. Un partido muy excelente de Jeremai, que todo balón que le llegaba lo hacía bueno, y sí que es cierto que el Almería se puso por delante en el marcador, luego trató de seguir buscando pues quizá un segundo gol, no encontraba la forma de jugar, y el Depor cada vez que pasaban los minutos, alrededor del 20 y poco, ya comenzó a dominar el partido ante una Almería que llegó al descanso pidiendo la hora totalmente, porque era incapaz de aguantar las embestidas del Depor, y lo mejor del partido, de esa primera parte, fue que el Depor se marchó al descanso sin
sin marcar gol. Vimos a un Depor totalmente desatado, un Depor con Manu Soriano que estaba haciendo en el centro del campo lo que quería, con un Baba y un Zodic que no conseguían encontrarle el termómetro al partido, y el centro del campo del Depor fue un poco también ese factor diferencial. Finalmente fue Yenemay el encargado de empatar primero el partido con una gran acción, un gran pase también de Manu Soriano al espacio, y que Yenemay corriendo a la espalda de Chirino ante la carrera de Embarba, que intentó cogerlo pero que obviamente no pudo hacer nada, para luego definir perfectamente con el interior al palo largo de un Andrés Fernández que tampoco pudo hacer nada, y vimos cómo ese empate a 1 caía como una auténtica losa al conjunto indálico, que a partir de ahí no consiguió encontrar las buenas sensaciones. Tanto es así que el Depor siguió dominando y mandando hasta que al final otra nueva individualidad de Yenemay propició un centro al área para que el conjunto del Depor marcase ese 1-2, perdón, con una intervención de Andrés Fernández que quizá pudo haber sido un pelín mejor, la pelota se le escapa por debajo de los brazos, pero una acción también muy a bocajarro y motivada también por el gran partido que hizo Yenemay. Por tanto, el jugador canario que fue el encargado de hacer que el Depor se llevase los 3 puntos del conjunto de aquí de Almería, y que hacen pues que el Almería ahora se encuentre con la necesidad de volver a ganar. Antes de pasar con lo que va a ser la previa de la Unión Deportiva de Almería, vamos a escuchar las palabras de Rubí analizando ese partido ante el Depor. Bueno, a ver, la racha la coges obviamente donde queráis cogerla. Al final es el primer partido que perdemos en el 2026, veníamos de 4 de 6. Si cogemos pues el anterior, obviamente es perdido. Si coges los últimos 10, pues ya van habiendo victorias, depende. No estamos en un buen momento, no voy a negarlo. Esto es así, pero creo que sobre todo, sin estar bien, esperando a que llegue nuestro mejor momento, por la recuperación de jugadores, por la competencia, etcétera, que llegará, no tengo ni duda que va a llegar eso, tú no puedes, en este sentido, espero que aprendamos de esta derrota, primero el entrenador y los jugadores, lo hemos hablado en el vestuario, que nos sirva para no volver a perder un partido así, contra un buen equipo también, pero que tiene que hacerte otras cosas para ganar, no simplemente perder los balones en la frontal del área, no fijar al jugador que es rápido, no tenerlo fijado y que te monten ahí 2 contraataques. Va a ser muy importante que el conjunto indálico consiga reponerse de esta derrota, porque este fin de semana tiene un partido muy complicado ante el Eibar, un rival que, como siempre comentamos, quizá no está pasando por su mejor momento, no tiene todos los puntos que debería, pero es un equipo que hace muy poquito estaba en primera división, con una idea de juego muy clara y con un campo que le favorece, y es que Ipurúa, como ya sabrán, es un campo muy pequeño, muy estrecho, en el que se van a hacer las cosas muy complicadas a Almería. Pues sin duda una auténtica guerra. Quizá podemos ver a Miguel de la Fuente, el nuevo fichaje de Almería, que pueda tener importancia, fajándose con los centrales, luchando, tratando de ganar esos balones, porque quizá jugadores como Embarra o Arribas, que son más asociativos, de toque y de calidad, van a tener mucho más complicado aparecer en un campo y ante un partido como el Eibar, que sabemos que es un especialista defensivo con mucha intensidad, que va a poner mucha garra y coraje y que va a hacer el partido pues un poco complicado para lo que es un equipo que le gusta jugar al toque. Por tanto, también habrá que ver si la Almería está a la altura de poder jugar un partido así, de sentirse cómodo y de sacar los 3 puntos, porque la Almería ya sabemos que la parcela ofensiva está muy bien, que cuando el rival es un gran rival, que le gusta sobre todo tener el balón, ser ofensivo, el Almería se encuentra cómodo porque es un papel de partido que sabe desempeñar, pero ante un equipo que es más robusto, más tosco, que busca más quizá el fútbol B, que se llama, con ir fuerte a los choques, tratar de coger la segunda jugada, la intensidad de los duelos, le ha costado más, así que va a ser fundamental que el Almería esté bien en todos esos aspectos para poder sacar los 3 puntos ante el Eibar. Con esto cerramos el programa de hoy, estaremos de vuelta la semana que viene analizando todo lo que de sí la actualidad deportiva de la provincia y los resultados de los principales equipos, así que muy buenas noches y nos vemos el lunes que viene.